Y el presidente electo José Antonio Kast también reafirmó su idea de vivir en La Moneda cuando comience su mandato. Ahora la pregunta es qué espacios podrían destinarse para que él y su esposa residan en el palacio. Claro, los expertos dicen que sí es posible residir en un edificio que es monumento nacional, pero hay cambios que, si tuviera que hacerlos, deben ser autorizados previamente por el Consejo de Monumentos. 19.000 metros cuadrados, 40 habitaciones, salones espaciosos, 2 ascensores, buena iluminación, amplios jardines, cercana estación de metro. Disponibilidad desde marzo. Vamos a vivir en La Moneda. Y somos personas austeras, somos personas sencillas. Entonces veníamos hablando ahora de cosas tan básicas, bueno, y la comida. Bueno, en la noche podemos cocinar nosotros, sí, no, ¿qué problema hay? Cocinar en la noche, comer en el casino durante el día, recibir a sus hijos o a sus nietos en un camarote o una cama nido. El presidente electo José Antonio Kast ya comienza a pensar en su día a día y también en las noches que pasará en el Palacio de la Moneda, lugar donde piensa vivir los próximos 4 años junto a su esposa, María Pía Adriasola. Entonces algunos decían, no, tiene demasiados niños, va a ocupar La Moneda entera. No. Ajá. Nos irán a visitar, podrán tomarse un café, podrán tomar un helado, si alguno se hace muy tarde podremos tener una cama nido o camarote. ¿Será en alguna habitación del tercer piso como él deslizó? ¿O quizás mejor en el segundo, en las ex-oficinas de la primera dama, en el ala nororiente? Seguramente habrá criterios de seguridad para elegirla, pero también patrimoniales. Y es que el edificio de La Moneda es monumento nacional y hay que seguir algunos reglamentos. Transformar un área es posible, pero por cierto que no es sencillo. Y tiene también complicaciones administrativas, dado que requiere una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Modificaciones que alteran la estructura o elementos más significativos del inmueble sí tienen que ser autorizados. Incluso en algunos casos hasta el cambio de color pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales. Salas conmemorativas o simbólicas también es necesario respetar. Eso sí, la ley no se refiere a los usos que se le puede dar a un monumento nacional. Vivir ahí se puede y la complejidad de habilitar el espacio dependerá del proyecto propuesto. Te lo plantearía en términos bien caricaturescos. No es lo mismo la gestión de un penthouse que rehabilite toda la techumbre y haga un departamento en la azotea como un tercer o cuarto piso a todo el Palacio de la Moneda, que tú a lo mejor el día de mañana vas al Palacio de la Moneda y descubren que moviendo un par de tabiques en el segundo piso, en el área oriente, resulta que se arma un departamento. Y ya en el detalle se podrá discutir si cómo se encuentra el tabique nuevo con el muro histórico, cómo es el tema de la pintura, las terminaciones y todo lo demás. El primer presidente en vivir en el edificio de La Moneda fue Manuel Bulnes en 1845 y desde esa fecha varios otros la ocuparon de residencia. Carlos Ibáñez del Campo fue el último que la utilizó para esos fines en 1958. El Palacio de la Moneda no es un museo intocable, al contrario, es un edificio activo, un edificio vivo, un edificio que tiene vida cotidiana. El paradigma de que el monumento histórico es intocable, eso solo sucede, por ejemplo, mira, ni siquiera en los museos. Han habido muchos presidentes, no solamente el último que fue, Carlos Ibáñez del Campo, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, etcétera, han habitado en el palacio. Arturo Alessandri con el perro Hulk, hay gente que ya ha vivido ahí, que ha tenido una vida cotidiana y eso es muy bueno. En su círculo dicen que una de las pocas cosas que le gustaría llevar es su cama y otros enseres menores. ¿Cuántas de todas esas ideas se terminarán concretando? Solo queda esperar a marzo próximo para ver si este palacio se convierte nuevamente en residencia. Ayer se concretó la primera visita internacional de José Antonio Kast como presidente electo. Y esto marcó además su cercanía con el presidente argentino Javier Milei. Un hito que según analistas deja en evidencia cuál podría ser el énfasis de su política exterior una vez que asuma el gobierno. Una visita que también estuvo marcada por un tenso intercambio con la prensa argentina. Presidente, una breve palabra. Encuentros para comenzar a sellar la conformación de su gabinete, como el sostenido con el chileno y viceministro de Economía argentino José Luis Daza.
Otros de carácter bilateral con el propio presidente trasandino Javier Milei. Chile tiene mejor democracia. Tenemos buena democracia, pero hay que complementarla. Y breves diálogos y saludos con los chilenos y argentinos que se apostaron en las afueras de la Casa Rosada, el momento en que se produjo la situación más tensa del itinerario de José Antonio Kast por Buenos Aires fue luego de los reiterados cruces con la prensa argentina, que al ver su presencia se abalanzó contra las rejas perimetrales de la Casa de Gobierno. Tiene que respetar a los ciudadanos que están esperándome aquí, con los cuales yo quiero conversar. Usted va a tener una conferencia de prensa, si quiere ir, va a estar bien organizada. Si no le gusta esa organización, no vaya. Fueron los principales hitos de la apretada agenda que cumplió en Argentina José Antonio Kast, una cargada de simbolismos y reflejo de los estrechos vínculos con Javier Milei. Lo que quiso mostrar José Antonio Kast es que se reúne con una autoridad afín, ¿no es cierto?, a lo que son sus ideas, por lo tanto proyecta con eso un liderazgo regional. Una cita en la que además, según reconoció el propio presidente electo, fue tema de conversación con Javier Milei la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. Esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena, o sea, sometido a proceso como corresponde, entregue los antecedentes ante una justicia que le garantizamos que es una justicia imparcial. Materia que, más allá de las gestiones diplomáticas, depende exclusivamente de la justicia trasandina, convirtiéndose de todas formas en una señal del nivel de confianza política entre José Antonio Kast y Javier Milei. Estos son los amigos de Kast en el barrio, pero eso no es lo mismo que decir que Kast copia el estilo de estos otros mandatarios, porque justamente me parece que lo que Kast está haciendo es tratar de bajar la estridencia, tratar de bajar la temperatura, porque si no va a gobernar un país polarizado. Son los análisis que deja la acotada pero intensa visita de poco más de 12 horas que realizó a Argentina José Antonio Kast, la primera de carácter internacional desde que resultó electo presidente, y que pone de manifiesto cuál será su prioridad al momento de elegir a sus socios para el desarrollo de su política exterior. Y esta visita también tuvo noticias en la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, y el gobierno argentino reconoció que Kast pretende reclutar a José Luis Daza como ministro. Daza es un economista que tiene doble nacionalidad, argentina y chilena, y actualmente es el secretario de Economía del presidente Javier Milei en Argentina. Ayer en Argentina. Felicitaciones. ¡Qué triunfazo! ¡Viva la libertad, carajo! Hoy en San Miguel, región metropolitana de Chile. Darle las gracias a la alcaldesa por organizar esta tremenda reunión, acumular experiencia. Primeros encuentros y reuniones de José Antonio Kast, flanqueado hoy por diputados electos del Partido Republicano, pero de nadie más de los que se pueda instruir con certeza sean partícipes de su futuro gabinete. Pregunta obligada cuando atendía a los medios ayer en Buenos Aires y hoy nuevamente, pero en San Miguel. Presidente, respecto a la situación de José Luis Daza, ¿qué cargos le ofreció? José Luis Daza es un gran economista, macroeconomista, trabajó muchos años en Estados Unidos, en el sector financiero, hoy día es viceministro de Economía en Argentina. Es algo particular porque él es hijo de embajador. Entonces él no nació en Chile, pero tiene nacionalidad chilena y él ha estado itinerando en distintas partes del mundo, aplicando sus conocimientos profesionales. Su nombre suena una y otra vez para integrarse al equipo económico del presidente electo y en la llamada moneda chica uno que ya se perfila como posible ministro de José Antonio Kast. Hacía guiños a su colega desde Santiago. Pero siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume. Una decisión que no depende de ofertas chilenas, sino más bien de la decisión del economista, actual funcionario del gobierno argentino. El gran José Luis Daza. ¿Cómo está? Muy aclamado por el público de carajo, quiero decir, el señor José Luis Daza. Y muy aclamado por el público chileno también. Así que muy aclamado, de hecho están pidiendo el pase. José Luis Daza es argentino. José Luis Daza es argentino. Trascendía que la propuesta ya había llegado a sus oídos y el misterio en cierta parte se acababa. Ahí, en ese podcast, al menos aclaraba en parte lo supuestamente ofrecido en Chile. Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile. Me ofrecieron algunos cargos. O sea, sí y en plural. Tímida respuesta que permite el análisis de quienes conocen su carrera. Él sería una gran contribución al gabinete de José Antonio Kast, tanto como un eventual triministro o multiministro en economía,
como también eventualmente el Ministerio de Hacienda. Es que si existe recorte o unificación de ministerios, su perfil, dicen expertos, tendría más sentido y coincidiría además con los trascendidos de la oferta: triministro de Economía, Minería y Energía. Los nombres ya lo hemos señalado. A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Son conversaciones que hemos tenido con distintas personas. Lo que estamos haciendo, más allá de lo que puede aparecer, está bastante más planificado de lo que algunos creen. Pero al menos José Luis Daza, sin cerrar directamente la puerta a la oferta chilena, destacaba más bien su trabajo como secretario de Economía del gobierno de Milei y valoraba el equipo con el que actualmente trabaja en Argentina. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico. Poniendo en duda así una posible participación en el círculo económico de hierro del presidente electo, uno que para expertos incluiría a los próximos ministros de Hacienda, Economía, Ambiente, Trabajo y otros 520 funcionarios que por ley serían exclusiva confianza del jefe de Estado, probablemente encargados de cumplir con la promesa del crecimiento del país en los próximos 4 años. Y además el presidente tiene la facultad de nombrar en forma directa, sin la necesidad de realizar un concurso, a 12 cargos de alta dirección pública, las famosas 12 balas de plata. Y esas son posiciones móviles, por lo tanto el presidente podría definir que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, fuera un encargo de exclusiva confianza y él designar en forma directa a la persona que ocupe ese cargo. Apenas especulaciones que también incluyen reparticiones como la Dirección del Trabajo o la Comisión del Mercado Financiero. La decisión final será de quien nombre y de quiénes serán nombrados. Y eso, como lo ha comprometido el presidente electo, se podrá saber con certezas de su propia voz después del 15 de enero, cuando ya falten 55 días para que asuma en pleno el cargo.